Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Darsu Figueroa, para los que todavía no me conocen de conferencias, eventos anteriores. Soy director en HobbyQ. Nosotros somos un hub de innovación, una asociación civil enfocada a la descarbonización de los distintos sectores de la economía a través principalmente de la innovación tecnológica. Nos enfocamos principalmente a movilidad sostenible, energías renovables y eficiencia energética. Como parte de esta misión, estamos trabajando ya por más de un año en un proyecto financiado por la Royal Academy of Engineering del Reino Unido, que trabaja con el desarrollo de capacidades en tecnologías digitales, tecnologías de la información aplicadas a la movilidad sostenible en Querétaro y en México. Como parte de este esfuerzo, hemos realizado 7 cursos grabados, que ahorita les voy a compartir en donde los pueden ver, y además estamos realizando esta serie de conferencias de divulgación sobre temas relacionados con la movilidad sostenible. Y bueno, ahorita esta es la primera del año con Oscar Ruiz. Entonces, bueno, si quieren, si están interesados en saber sobre estas conferencias previas o en los cursos, se los voy a compartir en este momento nuestra página, canal de YouTube. Aquí. Aquí ya pueden ver la liga con este QR, lo pueden abrir directamente en su teléfono, o si no, nuestro nombre. Tenemos ahorita ya en línea un primer curso sobre movilidad sustentable y seguridad vial, un curso de digitalización, posteriormente cómputo en la nube e inteligencia artificial. Son 100% en línea y 100% gratuitos. Y ya les recomiendo suscribirse directamente al canal, porque ya en estos días empezaremos a subir el de Big Data y ciberseguridad a nivel de introducción, pero ya con temas y aplicaciones hacia movilidad. Además, tenemos ya 3 conferencias que hicimos durante el año pasado. La primera sobre la normativa de la movilidad, a razón de la legislación en movilidad que se aprobó el año pasado a nivel federal. Posteriormente tuvimos una sobre digitalización de datos en el transporte en México, específicamente el caso del estado de Michoacán, en donde se creó una app, se mapearon rutas de transporte público y varios pasos que justamente nos platicó uno de los encargados del proyecto en Michoacán. Y finalmente, hacia fin de año, tuvimos una revisión del concepto de la jerarquía de la movilidad, también ya entendido en la nueva legislación mexicana, y pues aplicándolo un poco más, aterrizándolo a el entorno local, en este caso el estado de Querétaro, eh, que fue con Claudio Sarmiento. Entonces, bueno, ahora estos son los cursos que ya tenemos en línea y las conferencias. Y si me permiten, ahora voy a pasar ya para terminar mi comercial a pues presentar a los ponentes del día de hoy. El día de hoy tenemos la conferencia Datos para la Movilidad, Big Data y Análisis Avanzado para Problemas Reales, la cual será presentada por Oscar Ruiz Priego. Él es egresado del ITAM en Matemáticas Aplicadas y cuenta con maestría en la Universidad Aix-Marseille de Francia. Se enfocó inicialmente en ciencia de datos en el sector privado y desarrolló herramientas analíticas para mejorar la investigación cualitativa en organizaciones mediante tecnología y estadísticas. Trabajó en ITDP México, analizando la demanda de estacionamiento y políticas relacionadas a la Ciudad de México, contribuyendo a la eliminación de los requisitos de estacionamiento en construcciones nuevas a partir de 2017. Fue coordinador de estadísticas en el Instituto Mexicano de la Competitividad, promoviendo la competitividad urbana. Actualmente lidera el área de estadística y ciencia de datos en That's Why.
que es una empresa que trabaja con Big Data, tecnología y ciencia de datos para descubrir, conocer dónde, cuándo y cómo se mueven las personas. Y posteriormente a esta conferencia de Oscar, bienvenido, contaremos con el comentario de Ilse Cervantes Camacho. Ella es doctora en ciencias por la UAM y actualmente es investigadora en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, Unidad Querétaro. Ella ha publicado más de 100 artículos, se especializa en matemáticas aplicadas, en control automático y aplicaciones de inteligencia artificial en energía y vehículos. Coordina la red de investigación e innovación automotriz en el Instituto Politécnico Nacional. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y es editora asociada en el IEEE Transportation Electrification. Fue editor en jefe de IEEE Latin America Trans y ha organizado congresos con Trans Power Electronics, el Journal of Engineering and Selected Topics in Power Electronics y pues es miembro fundador del IEEE Women in Energy y miembro senior de la misma organización. Además de ser aliada y representante de este proyecto en el CICATA Querétaro, y pues ella fue además de todo la instructora, perdón, de nuestro curso de digitalización. Entonces, pues pueden conocer bastante de su trabajo allí y además dará la próxima conferencia que daremos a finales de febrero. Entonces, ya sin tomar más tiempo, pues adelante, Oscar, con tu presentación. Hola, muchas gracias, Dersu. Es un gusto tener este espacio y poder presentarle a toda la gente interesada en estos temas. Este, Voy a presentar un poco un overview de por qué el tema del Big Data y por qué el tema del acceso a grandes cantidades de información es un tema en este momento. Posteriormente voy a hablar un poquito ahí de lo que hacemos en That's Why, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de la empresa, ¿no? ¿Por qué creemos que estamos impulsando un tema muy, muy importante en México y en el mundo? Y un poquito también hablaré de casos muy prácticos, ¿no? El título de la conferencia es Datos para resolver problemas reales. Entonces daré un par de casos en los que aplicamos la información, el Big Data, a resolver temas muy, muy puntuales, ¿no? Y aportar a la toma de decisiones de diferentes instituciones y personas, ¿no? Bueno, en inicio, Datway es una empresa que recibe información de muchas fuentes, procesa esta información y la convierte en conocimiento, ¿no? En específico, en conocimiento sobre el comportamiento geográfico de las personas. ¿De dónde Oscar, viene esto? Oscar, Sí, perdón que te interrumpa, nada más la presentación, no sé si la puedes compartir, es que creo que está como sola, nos vemos a nosotros y a la presentación. ¿listo? Sí, nada más que si ocultas, porque también veo la pantalla donde salimos nosotros, o sea, del Zoom. Ok, No sé qué pasó ahí, pero sí. listo. Sí. Ahí está. Ah, pues salgo yo, pero allá, Listo. así. Sí, Ok, gracias. súper. Bueno, entonces, ¿de dónde viene todo este tema de por qué es importante el acceso a datos y por qué esto es un gran tema del que hay que estar hablando cada vez más? Pues bueno, porque la tecnología y el acceso al Internet y la generación continua de información te está habilitando un nuevo modelo de toma de decisiones, ¿no? Durante mucho tiempo las decisiones se tomaron de maneras muy puntuales, donde era muy difícil acceder a información, donde era muy difícil entender las situaciones que estábamos tratando de modelar, pero la gran generación de información lo que está haciendo es que nos está permitiendo tomar decisiones
más rápido y con mayor precisión que antes, y además está desbloqueando el acceso a información. ¿Ok? ¿Cómo se ve, digamos, la tendencia general de la generación de datos? Pues a ver, en 2003 teníamos más o menos 6.3 billones de personas y había 500 millones de dispositivos conectados. De 2003 a 2020, pues la población ha aumentado cerca de 1.3 billones, pero la cantidad de dispositivos conectados ha aumentado a casi 50 billones, ¿no? Hemos pasado de tener menos de un dispositivo conectado por persona a tener 6,5, casi 7 dispositivos conectados por persona, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, todo lo que se usa, todo lo que se produce, que usamos día a día, pues está todo conectado a Internet y todo está generando información. ¿Por qué todo está conectado a Internet y por qué todo genera información? Porque todas las empresas, todas las instituciones que generan estos productos, estos servicios, quieren saber cómo funcionan las cosas y quieren tener información para tomar mejores decisiones y para mejorar sus productos. Entonces, esta tendencia va a seguir y tenemos que tratar, tenemos que buscar la manera de aprovechar toda esta nueva información, de aprovechar toda esta tendencia de generación de datos para hacer mejor las cosas, para tomar mejores decisiones. Lo que va a estar pasando y lo que pasa ya en este momento es que ya el acceso a la información ya no es un obstáculo, ¿no? Antes, digamos, siempre que se quería tomar alguna decisión, siempre que se quería analizar algún producto o se quería analizar algún nuevo servicio, teníamos esta gran limitante de, bueno, no hay información, no sabemos exactamente qué necesita la población, no sabemos exactamente cuáles son los comportamientos que queremos atender. Y lo que está pasando ahorita es que ese acceso a la información pues ya está desbloqueado, ¿no? Nosotros generamos información con prácticamente todo lo que hacemos, todo lo que usamos todos los días. La información ya está ahí, simplemente es cuestión de saber tomarla, saber procesarla y saber utilizarla. Y ahí es donde empresas como nosotros tratamos de ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Desbloqueando el acceso a la información y orientando a las instituciones y a las personas para que utilicen la información de manera adecuada. De tal manera que, bueno, las decisiones se puedan tomar de manera más rápida y con mayor precisión. Ahora, nosotros nos enfocamos específicamente a datos de geocomportamiento, ¿no? Aquí es donde hacemos la conexión con el tema de movilidad sostenible también, ¿no? La gran cantidad de información que se tiene un comportamiento, tiene un componente geográfico, ¿no? Se generan coordenadas, se generan desplazamientos, y aquí es donde empezamos nosotros a ver cómo utilizar y cómo entender este geocomportamiento de las personas y cómo lo podemos empezar a utilizar, ¿no? La realidad es que las decisiones se están tomando cada vez más basadas en datos y, sin embargo, todavía tenemos un bajo uso de los datos de una organización, ¿no? Eso es un poco más de las tendencias de crecimiento de generación de información. Y aquí vemos cómo el comportamiento o los componentes geográficos de toda la información y todos los datos que se generan se pueden utilizar para tomar mejores decisiones, ¿no? Para el tema de transporte, para el tema de acceso, de necesidad de infraestructura, entre muchas otras cosas. Entonces, en un mundo dinámico, That's Why provee datos, herramientas y conocimiento de geocomportamiento para empoderar a las organizaciones a tomar mejores decisiones y amplificar el éxito de sus estrategias. Más o menos cómo funciona esto, pues nosotros recibimos alrededor de 50 billones de data points al año, tenemos más de 100 millones de dispositivos conectados. Todos estos dispositivos generan información que requiere ser tratada, requiere ser acomodada,
requiere de que se le dé formato adecuado. Eso es todo lo que nosotros hacemos. Aplicamos además analítica avanzada a través de modelos geoespaciales para convertir toda esta información que viene muy, digamos, muy cruda, empezarla a transformar, darle estructura y eventualmente transformarla en conocimiento que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, que pueden ser empresas privadas, gobiernos, organizaciones civiles, entre otros, ¿no? Para satisfacer las necesidades de las personas y de la movilidad de las personas, las ciudades están en búsqueda de constante información. Entonces se requiere mucha información para realmente planear de buena manera, operar de buena manera, evaluar proyectos, evaluar viabilidad de proyectos, intervenciones, políticas públicas, ¿no? Y muchas veces no, la manera tradicional de generar información no permite tener la cantidad de información que necesitamos para tomar decisiones adecuadas. ¿Qué tipo de información generamos y qué tipo de información necesitan las ciudades normalmente para tomar buenas decisiones para planeación y operación? Pues bueno, muchas veces necesitamos volúmenes de personas, volúmenes de vehiculares, velocidades viales, tiempos de recorrido, tiempos de desplazamiento de personas, no solo en coche, sino en todos los modos de transporte, diferente manera de cómo los modos de transporte interactúan entre ellos. Queremos ver también orígenes, destino, conexiones viales, queremos ver congestión vial, queremos ver riesgos de hechos de tránsito, queremos ver micromovilidad, hábitos de consumo, zonas atractoras y generadoras de viaje, crecimiento poblacional, y queremos ver también usos de suelo o desarrollo urbano, ¿no? Entonces, toda esta información es necesaria para tener una buena planeación y operación de las ciudades. La realidad es que de la manera tradicional es muy difícil acceder a toda esta información y es muy caro generarla. Entonces, con estos dos obstáculos, el tiempo que toma generarla y el costo que toma generar toda esta información, pues deriva en que la mayoría de las decisiones se tomen de manera poco eficiente y con poco conocimiento, ¿no? Eso deriva en la situación actual en la que vivimos en muchas de las ciudades mexicanas. El entendimiento de las ciudades, pues digamos, se basa o se ha basado durante mucho tiempo en el levantamiento de campo, ¿no? ¿Cuál es el problema del levantamiento de campo? Es de obsolescencia rápida, ¿no? Es muy lento de generar y es muy difícil de actualizar, ¿no? Es difícil, es caro, lleva tiempo. Cada levantamiento de campo pues, es una fotografía limitada de un momento, es decir, yo tomo una medición de velocidades o una medición de conteo de vehículos en un momento en el tiempo, en una vialidad, y después cuando quiera volver a tener información sobre otro momento, pues tengo que volver a hacer todo el proceso de levantamiento, ¿no? Entonces, ver tendencias históricas, ver comportamiento en el tiempo de lo que quiero estar midiendo, pues se vuelve bastante difícil, ¿no? Muchas veces, lo hemos visto también en las encuestas origen-destino, por ejemplo, se toma una foto, se toma un levantamiento cada 10 años en el mejor de los casos, ¿no? Como es el caso de la encuesta origen-destino de la zona metropolitana del Valle de México. La realidad es que muchas cosas pueden pasar en 10 años, ¿no? Y si no tenemos nosotros un entendimiento de las tendencias de manera más granular, ¿no? De qué está pasando en ese periodo de tiempo, estamos perdiendo la oportunidad de tomar decisiones diferentes o de cambiar el rumbo de ciertas decisiones que hemos tomado con anterioridad, ¿no? La calidad de los datos pues, es limitada, ¿no? Y muchas veces no tiene la representatividad que muchas veces desearíamos, ¿no? Tenemos muestras pequeñas, tenemos alta variabilidad de resultados y tenemos solamente regiones o ubicaciones específicas, ¿no? No tenemos información de toda la ciudad, no tenemos información en grandes periodos de tiempo y eso pues obviamente limita la calidad de las decisiones que tomamos, ¿no? Además, pues bueno, generar esta información implica permisos, implica mover gente. Esto eleva los costos de implementación, eleva los tiempos de implementación
y el postprocesamiento de la información es bastante caro y de mucho trabajo, ¿no? Es decir, se hace el levantamiento, toma mucho tiempo y después del levantamiento hay que hacer todo un proceso de captura, todo un proceso de acomodo de la información para que la información que levantamos tenga sentido. Entonces el proceso se vuelve muy arduo, de mucho trabajo, muy largo y muy caro. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, el levantamiento de campo deja de ser una buena opción, no se hace con la regularidad que se necesita y esto nos lleva a tomar malas decisiones, ¿no? ¿Cómo es una mala decisión? Pues bueno, aquí vemos un ejemplo de una medición de cómo se usa el transporte público en las diferentes ciudades de México, ¿no? Aquí en la gráfica de la izquierda podemos ver que el uso del transporte público pues, es muy alto en la gran mayoría de las ciudades, ¿no? En casi todas está por arriba del 25% de los viajes, en algunas ciudades llega casi al 50% de los viajes. El uso del automóvil casi siempre está por debajo del uso del transporte público, salvo en zonas del norte del país que tienen una infraestructura muy limitada de transporte público y tienen una infraestructura muy orientada hacia el uso del automóvil. Y lo que pasa es que la inversión en infraestructura sin acceso a la información empieza a diverger de lo que realmente necesita la población, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, aquí vemos en la gráfica de la izquierda, en verde, la inversión para transporte público, que vemos es pues, prácticamente nula en muchas de las ciudades, mientras que la inversión para el automóvil, pues muchas veces supera por mucho el uso real de este modo de transporte, ¿no? Entonces tenemos población que utiliza mucho un modo de transporte, la inversión no responde a esta necesidad de la población y esto se basa muchas veces en el acceso a la información, ¿no? Las autoridades muchas veces no tienen las herramientas, no tienen el dato puntual para poder justificar la diferente monto de inversión o las diferentes acciones que se deben de llevar en una ciudad para responder en realidad a las necesidades de las personas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, la tecnología está desbloqueando este acceso a la información, está quitando muchas barreras para generar la información que realmente necesitamos para tomar buenas decisiones. Además, lo hace optimizando presupuestos, lo hace reduciendo tiempos, lo hace mejorando la calidad de los datos y su análisis, es decir, tenemos datos en muchos momentos en el tiempo, tenemos datos en muchas más ubicaciones, en muchos más lugares, podemos entender tendencias y podemos entregar insights que la información de campo no permite, ¿no? Ahora, aquí sí me gustaría matizar un poco. La información de campo es muy útil, ¿no? De hecho, la información de campo, con las fotos limitadas, ayuda al Big Data y ayuda a toda esta información a calibrar y a formar un entendimiento completo de qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces el Big Data o estos datos sí tienen cierta limitante que necesita calibrarse con información muchas veces que viene de campo, ¿no? Entonces, para nada esto quiere decir que los análisis de campo ya no sirven para nada y van a desaparecer en un futuro. Simplemente se encontrarán maneras de compaginar estas dos fuentes de información para que la calidad de la información a la que tenemos acceso sea mucho mejor cada vez, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la tecnología del Big Data? La realidad es que la reducción en tiempos es muchísima, ¿no? Podemos reducir entre 50 y 90% el tiempo de ejecución para la extracción de información, dependiendo de cada caso. Un aforo vehicular que puede llevar a tomar una semana, más el tiempo de procesamiento, más la generación de presentación de resultados, son cerca de 3 semanas. Con Big Data podemos tener aforos vehiculares o velocidades en 1 o 2 días máximo, ¿no? Es menos costo, no implica tener gente en campo midiendo, jornadas completas midiendo, no implica tener gente viendo cámaras y capturando información de cámaras, ¿no? Sino simplemente necesitas una persona que tiene acceso a la información que ya está
que ya está procesada y listo. Eso reduce muchísimo los costos y la cantidad de insights que podemos generar, de conocimiento que podemos generar, pues sí es mucho mayor, ¿no? Empezando por la generación de tendencias históricas, de ver cómo se pueden mover las cosas en el tiempo. ¿Cuáles son los productos, digamos, o la información o el conocimiento geográfico que generamos o que podemos generar con el Big Data y con los datos generados por todos los servicios y aplicaciones que usamos en el día a día? Pues bueno, nosotros generamos origen-destino muy particular. Este origen-destino es muy flexible, ¿no? Podemos usar diferentes zonificaciones, podemos utilizar a HERS, que son las áreas estadísticas del INEGI, o podemos usar cualquier otro tipo de zonificación o cualquier otro tipo de áreas o polígonos que sean de interés. Esta información puede ser regional, puede ser local, puede ser para todo el país, puede ser para una ciudad. También podemos ver temas de tráfico vehicular, temas de congestión vehicular, excesos de velocidad, riesgo también de hechos de tránsito. Podemos ver también delitos por categoría y subcategoría cruzado con este comportamiento geográfico, ¿no? Aquí empezamos a cruzar también con información pública. Podemos también ver crimen de autotransporte con las alianzas que tenemos. Son empresas que generan día a día captura de incidentes. Esa información está ahí. Muchas veces no se utiliza, nosotros la tomamos, la utilizamos y la cruzamos con todas las fuentes de información que tenemos. También podemos hablar de población flotante, de zonas atractoras de viaje, de zonas generadoras de viaje. Podemos ver temas de accesibilidad por modo de transporte, basados en infraestructura y en acumulación de personas. Podemos ver incidentes urbanos y podemos ver necesidades de infraestructura, impacto, por ejemplo, de la red vial en temas de congestión, entre otras cosas. Y ahora voy a presentar un par de casos de éxito aplicados a situaciones muy reales y muy puntuales, donde podemos ver cómo el poder del Big Data y de los datos nos permite tomar decisiones que no podríamos haber tomado sin el poder que nos da esta información, ¿no? Este caso en particular fue para la Secretaría de Movilidad del Estado de Puebla. Se desarrolló una plataforma de analítica para optimización del programa de fotoinfracciones, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Pues se generó una plataforma de seguimiento y análisis de velocidades en la zona metropolitana de Puebla. Se midieron excesos de velocidad y se mapeaban, digamos, muy puntualmente para ver dónde era posible instalar fotoinfracciones buscando disminuir hechos viales, hechos de tránsito, eh, y todo esto buscando reducir la accidentalidad en todos los sentidos, ¿no? Tanto de automóviles como de peatones, como de ciclistas, ¿no? Finalmente, lo que se entregó fueron mediciones de velocidades para la zona metropolitana y sus principales vialidades, una plataforma de análisis de localización de excesos de velocidad, seguimiento de resultados comparativos de cambios de velocidades, es decir, las tendencias históricas y la alta granularidad, el alto acceso a estos datos en el tiempo, pues lo que permite no solamente es decidir dónde debo de llevar a cabo una intervención, sino puedo también ver qué pasa después de mi intervención, ¿no? Al final, eh, registramos un 30% de reducción en accidentalidad, el tiempo de ejecución fue 30% menor al tiempo tradicional, la data obtenida fue de más de 200,000 usuarios, más de 160 millones de viajes, y los márgenes de error, digamos, son bastante bajos, ¿no? La penetración, el nivel de penetración de los dispositivos conectados a Internet en la población es muy alto y esto permite tener niveles de error bajos en la toma de decisiones, ¿no? Otro de los casos de éxito que hemos tenido fue un análisis donde se buscaba determinar la demanda
tiempos de estadía, comportamiento y desplazamiento en todo el complejo cultural del bosque de Chapultepec, ¿no? ¿Cuáles son las zonas más visitadas? ¿Cuáles son las zonas que generan más interés? Y se generó un análisis comparativo, ¿no? También para la demanda potencial con otras zonas de interés ubicadas más hacia la cuarta sección del bosque, ¿no? ¿Qué información se entregó? Se entregó origen-destino, ¿no? Estas zonas son muy pequeñas, ¿no? Son zonas más pequeñas que AGEPS, ¿no? Más pequeñas que los distritos que se utilizan para las encuestas origen-destino. Y el tamaño de las zonas no es una limitante para el análisis de Big Data, ¿no? Es decir, si se tienen las diferentes zonificaciones, es posible utilizar esta información casi para cualquier tamaño de zonificación, ¿no? Entonces se entregó una matriz origen-destino. También nosotros tenemos la posibilidad, ¿no?, de determinar cuál es el origen de la persona que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver una persona que llegó a la segunda sección del bosque de Chapultepec. No solamente sé que estuvo ahí, no solamente sé cuánto tiempo estuvo ahí, también puedo saber de dónde vino, y si sé de dónde vino, puedo también inferir su nivel socioeconómico, ¿no? Y en función de esto, en función del desplazamiento, puedo tomar yo decisiones de accesibilidad, decisiones de temas de infraestructura para el transporte, puedo inferir de alguna manera el posible modo de transporte de la persona, y con esto voy construyendo, o la persona que está al cargo de la toma de decisiones puede ir construyendo la infraestructura necesaria y el modelo necesario para atender a todas las personas que visitan esta área o que visitarán esta área en el futuro, ¿no? Eso es lo que realmente nos permite el Big Data, entender el panorama completo en el tiempo de todo lo que está pasando en una zona de interés, ¿no? Otro de los temas que hemos hecho también tiene que ver con la necesidad, por ejemplo, en este caso, de transporte aéreo, ¿no? Entonces nosotros buscábamos determinar la demanda de la zona de estudio que abarca la zona de impacto que tendrá el aeropuerto Felipe Ángeles, y se identificó el posible origen y destino de las personas que utilizan o que utilizarán esta infraestructura, tanto para proyectar necesidades de infraestructura vehicular como necesidades de transporte público, ¿no? Un poco de lo que hablaba en el caso anterior. No solamente es necesario saber cuánta gente va a llegar, también es muy importante saber de dónde viene esta población, cuál es el modo de transporte que probablemente utilicen y cuáles son sus restricciones en términos de distancia y en términos de presupuesto para llegar a hacer uso de la infraestructura, ¿no? Nosotros teníamos estudios de velocidades vehiculares, se ubicaron 8 estaciones de interés donde nosotros medíamos aforos vehiculares en el tiempo. También entregamos orígenes destino para el área de estudio, y se entregó una matriz para 350 zonas repartidas en toda la zona de influencia, ¿no? Esto también asociado no solamente a las zonas de influencia, sino también a las zonas de origen de las personas que llegan a la zona de influencia. Nada, me faltan 3 casos más. Y podemos seguir con el resto de la plática, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros aportamos información para el PIMUS de Celaya, ¿no? El programa de movilidad urbana sustentable del municipio de Celaya. También se entregaron orígenes destino, se entregaron diferentes zonas de influencia, es decir, zonas de origen de la infraestructura, zonas de origen de las personas que utilizan la infraestructura. Se hicieron estudios de velocidades, estudios de aforo en los principales tramos de la ciudad. Y todo esto se puede repetir, digamos, tanto como se necesiten, ¿no? Se puede repetir cada año, cada 6 meses, cada 2 meses, en función de las diferentes
intervenciones, ¿no? Si todo lo que se plantea en un PIMOS deriva en intervenciones, deriva en nueva infraestructura, los datos también permiten dar seguimiento al impacto real de estas intervenciones o de esta nueva infraestructura. Y un poquito saliendo del tema de movilidad, pero también bastante conectado, ¿no? Saliendo del tema de transporte, pero muy conectado con el tema de transporte, también tenemos el tema de las aglomeraciones de personas, ¿no? En este caso, no nos interesaba tanto el origen de las personas, no nos interesaban tanto los desplazamientos de las personas, sino que nos interesaba saber dónde había más acumulación de personas a lo largo del día y en función de esto determinar la necesidad de acceso a Internet o de acceso a puntos de Wi-Fi en la ciudad, bueno, en el estado de Querétaro, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se dividió todo el estado en una grilla donde aquí podemos ver diferentes hexágonos donde podemos medir el nivel de acumulación de personas. Aquí, por ejemplo, no se necesita ningún tipo de zonificación previa, no necesitamos AGEVs, no se necesita nada. Esto es una grilla eh, estándar, ¿no? Que nos permite dividir al mundo, a cualquier ciudad, en pedacitos estándares que no se muevan en el tiempo. Y, por ejemplo, en este caso nosotros medimos aglomeraciones de personas. Entregamos una matriz para más de 14,000 hexágonos en el estado, donde podíamos ver para cada uno de estos pedacitos, para cada uno de estos hexágonos, podíamos ver de las 0 horas a las 23 horas, cuando había menos personas, cuando había más personas, cuando empezaba la actividad, cuando había un pico de actividad de personas y cuando bajaba, ¿no? Este, Se entregó la matriz, se entregó conteo muestral y también se entrega una expansión poblacional, ¿no? Aquí es cuando empiezan a vivir o a convivir la información, digamos, de campo, ¿no? En este caso, información censal con la información de Big Data, ¿no? La información de Big Data muchas veces tiene un sesgo socioeconómico que está dado por el acceso o diferente nivel de acceso al Internet dado por las diferentes condiciones socioeconómicas de las personas. Para tener estudios completos y para tener estudios que no dejen fuera a poblaciones vulnerables, necesitamos información de campo como la información censal para poder calibrar nuestros análisis y poder remover este sesgo socioeconómico, ¿no? Eso es muy importante cuando utilizamos información de Big Data, ¿no? Es muy importante ser conscientes de los sesgos de la información, corregirlos de tal manera de que no dejemos fuera de la toma de decisiones a personas más vulnerables y con menor acceso a Internet. Entonces, en este caso, el estudio estaba enfocado a determinar zonas donde era importante aumentar el acceso a Internet, dar acceso a Internet gratuito. Pero otra de las grandes aplicaciones de un análisis como estos, que es otra de las cosas importantes del Big Data, ¿no? Los estudios ad hoc son cada vez menos. Hay estudios muy estándar que nos sirven para diferentes aplicaciones, ¿no? En este caso, nos sirve para determinar la necesidad de Wi-Fi o de acceso a Internet, pero también nos podría servir para determinar la necesidad de infraestructura para personas, ¿no? Es decir, puedo tener espacios públicos o espacios donde las personas peatonas, personas ciclistas frecuentan, donde puede haber cierto riesgo de infraestructura y la información me permite repensar la infraestructura actual para darle más seguridad y mejor acceso a todas las demás personas que utilizan la infraestructura en el estado, ¿no? Y bueno, el último caso aplicado y trabajado con organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles fue el caso de la estimación del costo de la congestión en 32 ciudades del país, ¿no? Aquí trabajamos con el Instituto Mexicano para la Competitividad y se estimó con base en congestión, con base en velocidades, con base en tiempos de desplazamiento, cuánto
cuántos recursos económicos pierden las personas durante un año debido a la congestión, y también cuántos recursos en términos de tiempo pierden las personas debido a la congestión, ¿no? Llegamos a una estimación donde en 32 ciudades se pierden cerca de 100 mil millones de pesos al año simplemente por una mala planeación que genera mayores pérdidas de tiempo, genera mayor congestión y genera condiciones más difíciles para que las personas que trabajan en el día a día y que se desplazan a su trabajo y a su hogar en el día a día, pierden, digamos, tiempo, dinero y era muy importante estimar cuánto dinero, cuánto tiempo pierden estas personas por estos desplazamientos ineficientes. Otros posibles casos de uso, como les decía, el Big Data y estos mismos estudios que se replican día a día, pues pueden aplicarse también para, por ejemplo, el monitoreo o la implementación de medidas de gestión de la demanda, ¿no? Podríamos nosotros, con esta información, proyectar aumentos de infraestructura para la movilidad activa, proyectar ciclovías, proyectar espacios peatonales, y no solamente proyectar, sino también monitorear el impacto de esto después de que se implementó la intervención, ¿no? También podríamos medir qué pasa cuando hay restricciones de ingreso a ciertas zonas con elementos físicos, ¿no? Es decir, si nosotros queremos peatonalizar una zona, podemos, con esta información, antes de implementar la acción, podemos saber dónde conviene más restringir el acceso a los automóviles, por ejemplo, dónde conviene más peatonalizar la zona. Podemos saber a posteriori cuál es el impacto directo de esta en términos de congestión vehicular, pero también podemos saber el impacto en términos de beneficio a las personas que utilizan la nueva zona peatonalizada, ¿no? Muchas veces la toma de decisiones está basada en una sola visión, ¿no? Es decir, no voy a peatonalizar porque el aumento de velocidades, perdón, la disminución de velocidades y el aumento de la congestión va a ser muy grande y dejamos de lado todos los beneficios que puede traer para el resto de las personas que no utilizan las vialidades y que no utilizan el automóvil como modo de transporte, ¿no? Entonces, esta información nos permite democratizar la toma de decisiones, nos permite tomar en cuenta a todas las personas para la toma de decisiones, para medir beneficios, para medir impactos y sobre todo para el monitoreo, ¿no? Incluso para hacer pruebas de diferentes configuraciones de acceso, medir impactos, irnos para atrás, corregir y volver a implementar cosas con mejor información, ¿no? También para temas de parquímetros, estacionamiento en vía y fuera de vía, también podemos tener un entendimiento y una definición a priori de las zonas más conflictivas. Podemos monitorear durante el periodo de duración de una intervención qué es lo que está pasando y eventualmente después podemos medir de manera continua la estimación de beneficios, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Quedo atento de sus comentarios, dudas y pues otra vez agradecerles el tiempo y el interés por este tema, ¿no? Muchas gracias, Oscar, por tu conferencia. Vemos bastantes casos interesantes. Ya por ahí tenemos algunas preguntas. Algunas también las comparto, pero bueno, ahora vamos a pasar con el comentario de Ilse Cervantes, quien hará un comentario y quizá también algunas preguntas que estoy seguro que también coincidirán bastante con algunas preguntas que tenemos aquí del público. Y al final de la sección de Ilse, pues si todavía tienen algo más, pues abrimos los micrófonos. Adelante, Ilse. Pues muchas gracias. Pues sí, efectivamente el día de hoy Oscar pone el dedo sobre la llaga, ¿no? O sea que tenemos en nuestro haber como muchos buenos deseos, ¿no? Por ejemplo, lo que me evoca toda esta plática es, por ejemplo, las reformas sobre el artículo cuarto constitucional que ha sufrido desde 2020, ¿no?
en donde se nos garantiza, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente, a un ambiente limpio y en particular hay una parte que me gustaría leerla, que es sobre, justamente sobre este tema de movilidad, que es que dice que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Y yo me pregunto, cuando alguien pone tanto detalle en los buenos deseos, ¿estará pensando en la complejidad de garantizar esos derechos? Bueno, parte justamente de lo que nos habla Oscar el día de hoy es la complejidad de al menos rascarle a la realidad a eso que está plasmado, ¿no? En ese artículo. Yo difícilmente me puedo imaginar vivir en un país con Estado de Derecho en donde eso es una realidad, ¿no? Tendríamos que tener datos, ¿no? Y también me evoca, también por un lado eso, pero también por otro lado veo que aunque la gente es más sensible a la importancia de los datos, incluso gana muchísima intuición acerca de cómo deben de ser esos datos, la intuición de la calidad de dato. También me llama la atención que, por ejemplo, en pleno siglo XXI y teniendo nosotros, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo, en nuestro país se dejen de tener, por ejemplo, más de 10.000 estaciones meteorológicas que nos podían dar, ¿no? Mucha información acerca de nuestro medio ambiente. El 85% de estas estaciones meteorológicas se dejaron morir completamente en el año 2018. Entonces, eso por un lado nos dice que todas estas políticas las tenemos que bajar a acciones concretas, de secretarías completas, pero con un aspecto técnico muy importante, ¿no? En el aspecto de que cómo tendrían que ser esos datos, porque no nada más es la información por la información. Digamos, si yo la pudiera clasificar en dos aspectos, pues es una información real, ¿no? Que pudiera tener no nada más de calidad en términos de longitud de dato, de precisión, de lo que fuera, sino también en que que haya suficientes datos en el tiempo, que reflejen toda una realidad, es muy importante. Pero también hay otra información, ¿no, Oscar? Que es justamente le voy a llamar así, y ahí me perdonas el término, que es la información inventada. Es la información de modelos, es la información en la que nos basamos, ya sea modelos heurísticos, modelos de inteligencia artificial, pero finalmente modelos que tenemos que estar validando con datos que tienen que ser indudablemente reales y que nuestros modelos van a ser, para obtener esa información, esos datos van a ser más o menos confiables dependiendo de cómo fueron validados estos modelos. Y entonces nosotros podemos ver compañías completas que se dedican justamente a vender información, ¿no? A mí me llamaba mucho el análisis que estabas haciendo, Oscar, em, de cuánto nos cuestan el tráfico, ¿no? Las congestiones viales, ¿no? Yo me acuerdo haber visto justamente a finales del año pasado las estadísticas de una empresa que se llama INRIX. Esta INRIX se dedica justamente a ver términos de tráfico muy claramente y por ahí decía que la ciudad que tenía más tráfico en el mundo era Londres y de todas las ciudades mexicanas, la única que estaba era Monterrey, ni siquiera la Ciudad de México. Y lo primero que pensé al ver eso, dije, no tienen información, ¿no? Esto no corresponde con mi experiencia, con la realidad que luego vemos. Y entonces, aterrizo la idea. Por un lado, tenemos esos buenos deseos de querer seguridad vial, de querer tener una calidad de vida, y después no comprendemos de fondo el problema técnico que implica todo esto y la política pública que tiene que estar muy, muy en pareja. Entonces, yo te quisiera preguntar, Oscar, en términos de eso, ¿cómo tendrían que estar
¿Cómo tendría que modificarse esa política pública como para empatar esas dos cosas? Súper, muchas gracias por tu comentario muy pertinente. Dice, a ver, te diría, durante muchos años, pues la política pública ha estado desconectada de los análisis y de los estudios, rigurosos, ¿no? Muchas veces por, falta de acceso a la información, ¿no? Muchas veces por obstáculos reales, digamos, para hacer las cosas como se deben de hacer. Entonces era importante, por ejemplo, en la política pública decir, a ver, es importante hacer esto y después lo que pasaba es que, bueno, no sabemos cómo hacerlo bien, intentamos hacerlo y muchas veces esto era un obstáculo real, ¿no? Era difícil realmente tener información, era caro tener información, entonces tenías restricciones, por ejemplo, con el tema de las encuestas de origen-destino, ¿no? Estudios que te cuestan muchos millones de pesos. Entonces, por un lado, en la política pública, en la legislación, quieres poner el acceso a la movilidad, pero por otro lado es prohibitivo en términos de presupuesto llevar a cabo una encuesta de origen-destino cada año en las más de 80 zonas metropolitanas o ciudades del país, ¿no? Entonces ahí pues, ya tenías una desconexión completa. Lo que ahora está pasando y lo que ahora genera toda esta nueva, digamos, bueno, nueva, no tan buena, nueva, no tan vieja generación de información y uso de las tecnologías, es que pues, ese obstáculo empieza a desaparecer. Y cuando empieza a desaparecer ese obstáculo, pues empieza a haber una obligación de hacer las cosas bien desde un inicio, ¿no? Entonces, antes se plasmaba un deseo, se plasmaba una legislación y había un camino largo y difícil para hacerla real, ¿no? Ese camino largo y difícil, pues ya no es tan largo, ya no es tan difícil, y empieza a obligar, ¿no? A las autoridades, a los gobiernos, a responder con cosas reales, con análisis robusto a ese deseo inicial que se plasmó, ¿no? Entonces, yo te diría que justo eso, ¿no? La conexión entre la legislación y la política pública y el acceso a la información es que se borran los obstáculos y se empiezan a crear obligaciones de generación de información, democratización de la información, toma de decisiones que tomen en cuenta a toda la población y no solamente a un pequeño sector. Entonces, por un lado facilita muchas cosas, pero por otro lado mete muchísima obligación a quien plasma estos deseos, digamos, estas necesidades en la legislación. Sí, muy bien. Y yo creo que justamente la parte tecnológica va siendo, efectivamente, se plasman estos buenos deseos, la tecnología viene y entonces empieza la obligación, pero empiezan a haber otros paradigmas, Oscar. Por ejemplo, queremos esos derechos, queremos esa movilidad segura y eficiente y todo, pero también queremos el derecho a tener información privada. Y entonces, ¿cómo lidiar con, sí cambia el paradigma, ¿no? Se cambia, sí puedes tener seguridad vial, pero a lo mejor, ¿cómo le haces con esta privacidad de datos? ¿Cómo poder empatar ambas cosas? A ver, en el tema de privacidad, yo sí diría que hay que tener, y eso también es un tema cultural, ¿no? Hay que tener bien diferenciado y bien claro cuáles son los diferentes tipos de información que generamos en el día a día, ¿no? Generamos información de nuestro número de teléfono, de nuestro nombre, nuestras tarjetas de crédito, de débito, de nuestros pagos, de dónde vivimos. Hay muchos niveles de información. Cada nivel de información tiene distinto nivel de vulnerabilidad o distinto nivel de riesgo. Entonces tenemos que ser muy, muy conscientes de cuáles son los datos que realmente generan riesgo y cuáles datos no generan ningún tipo de riesgo y ayudan a que las instituciones, las empresas que nos ofrecen servicios tomen mejores decisiones que derivan en mejores servicios para nosotros, ¿no? Entonces, a ver, temas de medios de pago, tarjetas de crédito, este,
es información muy, muy sensible, ¿no? Entonces tengo que tener especial cuidado en no compartir, en cuidar no compartir esto, ¿no? Cada servicio que yo utilizo, pues sí, analizarlo con rigor y decir como, a ver, esta aplicación me está diciendo que va a compartir mi información de crédito con este X números de personas, ¿no? Cada vez que contratamos un servicio en el banco nos dice, yo voy a compartir esta información con tal, 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 y muchas veces ni siquiera nos fijamos porque es un banco, ¿no? Y suponemos que tienen buen tratamiento de nuestra información, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ser un poco más rigurosos con los datos que realmente implican un riesgo, ¿no? Con nuestro nombre, este, con nuestras preferencias, de todo tipo, ¿no? Entonces ahí sí hay que empezar a tener un poco de cuidado. La realidad es que hay información, muchísima información que implica poco riesgo, que yo te diría es la información más útil para la toma de decisiones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con información anonimizada absolutamente todo el tiempo, ¿no? Yo veo una coordenada que no trae ni sexo, ni edad, ni preferencia, ni número de teléfono, absolutamente nada, ¿no? Esa información es muy útil, ¿no? A pesar de que no tiene otro tipo de información sensible, y esa es la que nos permite realmente tomar buenas decisiones. Entonces, es información prácticamente de cero riesgo, ¿no? Y justamente aporta muchísimo valor. Entonces, yo te diría, en el tema de privacidad, no nos vayamos, de manera paranoica a bloquear todo o a tener miedo de todo, simplemente seamos más conscientes de cuál es la información sensible que realmente compartimos y qué información compartimos que realmente es de mucha utilidad, pero implica ningún riesgo para nosotros, ¿no? Entonces, creo que el tema de privacidad tiene que ser un tema que se aborde desde el conocimiento y quitando el tema del miedo y la paranoia, ¿no? Hay mucha información allá afuera sobre los datos, hay organizaciones civiles que se enfocan a darnos información sobre el uso de nuestra información, por ahí está SocialTIC, entre muchas otras. Entonces, hay muchos recursos a los que ya podemos ir para informarnos y quitarnos el tema del miedo de compartir información. ¿Y por qué es importante eso? Porque la realidad es que compartir información permite que se mejoren los servicios que nos llegan, la infraestructura que los gobiernos genera para nosotros y nos permite de alguna manera aportar a la toma de decisiones de empresas, gobiernos, etcétera, ¿no? Y sí, yo creo que el acercamiento, Oscar, yo creo que tiene que ser el que tú dices, ¿no? Hasta qué punto tener una reserva, ¿no? Tendremos que ser como muy cuidadosos en la información que compartimos. De hecho, creo que si la tecnología actual permite hacer casos como los que tú mismo acabas de expresar, también está claro que empiezan a desarrollarse otros hitos tecnológicos como la conectividad vehículo a vehículo, por ejemplo, vehículo, infraestructura, humanos a infraestructura, humano-máquina, ¿no? Y entonces ya estaríamos en la posibilidad, por ejemplo, de compartir información acerca de nuestras enfermedades cardíacas, ¿no? De nuestro pulso, de si nos drogamos o no, ¿cómo se llama? De si estamos tristes, de si manejamos atrabancado, ¿no? Entonces, toda esa información ya se empezaría a compartir, ¿no? Y a mí me ha tocado ver, por ejemplo, muchas investigaciones acerca de gente que extrae información pública de Facebook, de Twitter, acerca del estado emocional de las personas, de las tendencias de pensamiento de las personas, porque finalmente ya es público, ¿no? Y esa información se pudiera estar utilizando como para por ejemplo, garantizar ese tipo de derechos. Por mi parte es todo. Yo creo que este tema tiene como mucho para dar, ¿no? Hay mucha controversia al respecto, pero te agradezco mucho. Muchas gracias por su comentario, Ilse. Muchas gracias, Ilse. Oscar, ahora todavía tenemos unos 15 minutos para preguntas. Voy a justamente pasar algunas de las preguntas que pusieron en el chat que están relacionadas con este tema. Por ejemplo, Mario Balseca pregunta justamente cómo se realiza la recolección de la información, cómo realizan el cálculo de la muestra.
A ver, la recolección de la información depende de los diferentes, hay diferentes fuentes, ¿no? Digamos, nosotros recibimos información, por ejemplo, de alianzas que tenemos con empresas enfocadas a la geolocalización, al rastreo de unidades de carga, etcétera, ¿no? Esa información de velocidades que nosotros recibimos y procesamos y proviene, por ejemplo, de los dispositivos GPS que tienen instaladas las diferentes unidades, ¿no? Esa, digamos, es una fuente de información. La otra fuente de información viene de los GPS, pero de los que están instalados en nuestros teléfonos celulares, ¿no? Nuestros teléfonos inteligentes. Las diferentes aplicaciones que uno tiene instalado y que uno utiliza muchas veces, cuando las descargamos o cuando las utilizamos, nos preguntan si queremos, si le permitimos rastrearnos, si nos permitimos determinar nuestra ubicación. Nosotros damos ese consentimiento la gran parte de las veces, ¿no? Porque eso mejora el nivel de servicio de la aplicación. La aplicación recibe las coordenadas, digamos, que vamos generando, las limpia, le quita todo y las envía a diferentes proveedores, digamos, que están allá afuera, que, que son terceros que mueven esta información, ¿no? Entonces, esta información nos llega a nosotros proveniente de aplicaciones ya completamente limpia de datos personales, simplemente con latitudes y longitudes de las coordenadas que va generando cada dispositivo, ¿no? En temas de muestra, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces, digamos, la cantidad de información que recibes es mayor de personas que tienen acceso a telefonía celular, a datos celulares, ¿no? Y a veces es menor, para la población que tiene menos acceso a estos servicios, ¿no? Por ahí el INEGI tiene una encuesta en Duty donde mide el acceso a esta información. La realidad es que para niveles o estratos socioeconómicos altos es muy, muy elevada, ¿no? Por arriba del 90-95%, pero para las poblaciones más vulnerables, hasta cierto nivel, el acceso no es tan bajo, ¿no? Por ahí debe estar en el 60-70%. Ahora, sí uno tiene que tomar en cuenta este sesgo muestral y llevar a cabo técnicas estadísticas de corrección, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que una persona que vive en una JEP de estrato socioeconómico bajo me genera un viaje, pues tengo que darme cuenta de que esa persona, pues a lo mejor representa a más personas de ese estrato que un viaje que veo de una persona de un estrato socioeconómico alto, ¿no? Porque la del estrato socioeconómico alto, pues yo estoy viendo pues, casi a toda, y del bajo, pues veo a pocas. Entonces, el comportamiento del estrato socioeconómico bajo tengo que darle un factor como de multiplicación para que se balancee, ¿no? Un poco con lo que veo en las personas que tienen alto acceso a datos de Internet, ¿no? A tecnologías de la información. Entonces, sí hay que tener cuidado con esto. La realidad es que el nivel de penetración es tan alto, ¿no? Que, que esta información ya no se trata como muestras tradicionales, ¿no? Por ejemplo, en encuestas telefónicas con 2,000 llamadas telefónicas, tú puedes darte una idea de cuál es la tendencia en todo el país sobre temas políticos, por ejemplo. Y aquí, pues prácticamente ya tenemos, de una población de 100 millones, te diría, nosotros tenemos acceso a 40 millones de dispositivos, ¿no? Entonces, ya no es nada más una muestra estándar, ¿no? Sino que ya es prácticamente un nivel de penetración muy alto, ¿no? Entonces, nada más tienes que cuidar temas de sesgo, entre otras cosas, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Sí, es un tema muy interesante y muy importante justamente esto de dónde se está obteniendo la información y las fuentes, porque pues sí nos pueden dar tantos sesgos o saber cómo se obtienen esos datos para saber si son de calidad o no. Y bueno, aquí pasamos a otra pregunta que creo que, bueno, ya nos diste el ejemplo de Celaya, pero ver si hay otro más que es que si tienen algún caso de éxito de desarrollo de políticas públicas enfocadas en el transporte público a partir del análisis de datos, como por ejemplo alguna reestructuración de rutas que se haya realizado a partir de patrones de movilidad obtenidos.
si tienen experiencia. Ah, y un comentario, Oscar, si nos puedes dar un contexto, si es el caso, espero que sí. Tenemos gente conectada de otros países de Latinoamérica, entonces, por ejemplo, decimos, ok, Chapultepec está en Ciudad de México, es el parque más importante, Celaya, pues es un municipio que será como medio millón de habitantes, porque tenemos gente de Colombia, Chile, Perú, entonces a lo mejor no ubican las ciudades solamente por el nombre. Perfecto. Sí, no, a ver, en el caso, por ejemplo, del caso que presentamos del AIFA, el enfoque no era nada más, a ver, vamos a ver velocidades y vamos a ver aforos viales, sino también vamos a ver de dónde viene la población que va a utilizar digamos, este servicio, ¿no? O esta infraestructura. Igual en el caso del bosque de Chapultepec, ¿no? También teníamos mucho que ver de dónde viene la persona, ¿no? Y la realidad es que el lugar de origen de la persona pues, te da mucha información o te puede dar mucha información sobre el posible modo de transporte que va a utilizar, ¿no? Entonces, era muy importante en esos casos ver de dónde viene la persona, cuál era su posible modo de transporte y en función de eso, ¿no? Tal vez no necesariamente reestructurar alguna línea de metro o algo por el estilo, sino sí dar mucho más facilidad de acceso para ciertos modos de transporte, ¿no? Ampliar entradas peatonales, porque sabíamos que la gran mayoría de la población venía caminando, iba a acceder caminando, dar prioridad dentro de las zonas a zonas peatonales sobre infraestructura vial. Todo esto te permite tomar decisiones con información real, ¿no? Entonces, sí, digamos, nosotros utilizábamos Big Data para determinar de alguna manera posibles modos de transporte y con eso ajustar o determinar diferentes modos de acceso a ciertas zonas en función de los posibles modos de transporte, ¿no? Este, y bueno, sobre lo que decías con el bosque de Chapultepec, pues sí, no es como, no sé si de referencia ha sido el Central Park ahí de Nueva York o algo por el estilo, pero es la zona verde que está además dentro de la Ciudad de México, pues yo diría, la zona verde urbana más grande del país, ¿no? Es decir, está realmente metida en la Ciudad de México y pues bueno, es una zona de esparcimiento y este, y de actividades para gran parte de la población. Es una zona visitada no solamente por la gente cercana, sino gente que viene muy lejos. Entonces, tú tienes que saber de dónde viene, qué modo de transporte utiliza, qué tipo de actividades, cuánto tiempo se queda, qué zonas visita, ¿no? Y pues bueno, Celaya pues, es un municipio en el Bajío, en el centro del país, ¿no? Es una zona, con poca población, pero que sí tiene mucha actividad metropolitana, ¿no? Entonces está cerca de Querétaro, está cerca de San Miguel de Allende, que son más ciudades de mucha actividad. Entonces, pues es una zona donde la gente que vive ahí, pues trabaja fuera, ¿no? Entonces tienes que saber, a dónde van normalmente estas personas a trabajar, si utilizan carreteras, si hay transporte público, si no hay transporte público, ¿no? Qué tipo de infraestructura utilizan. Y de eso se trataba un poco el tema del PIMUS, ¿no? El PIMUS es un instrumento que utilizan los gobiernos, ¿no? Para justamente determinar necesidades y plantear intervenciones y necesidades de infraestructura a futuro, ¿no? Ok, sí, muchas gracias por las precisiones. Ahorita tenemos varias preguntas y comentarios extensos. Ya por tiempo, creo que voy a alcanzar a leer uno o dos más y ya después quizá puedan contactar directamente a Oscar o pueden mandar un correo a HobbyQ si necesitan algún contacto específico. Aquí una pregunta es sobre cuál fue el valor del tiempo que utilizaron para calcular el costo del tiempo perdido por congestionamiento. Wolfgang, ¿quieres responder? ¿O cómo se calculó? Sí, bueno, a ver, esa es una estimación complicada. Hay estadísticas públicas, ¿no? Por eso decía que muchas veces, para realmente sacarle provecho a toda esta información, es necesario mezclarla con información pública, ¿no? Entonces, para nada
creo que Big Data vaya a sustituir a las estadísticas públicas, ni mucho menos, creo que tienen que convivir. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos estadísticas sobre salarios promedio por hora generadas por el INEGI, por ejemplo. A ese salario promedio, nosotros le asociábamos las horas perdidas en desplazamientos al trabajo, desde el trabajo al hogar. Y en términos muy simples era un poco eso, ¿no? Salario promedio de la población, multiplicado casi por las horas perdidas en el tráfico, ¿no? ¿Cómo determinamos las horas perdidas en el tráfico? Comparamos las velocidades promedio de cierta zona o de ciertas vialidades o de toda la ciudad contra los límites de velocidad como le llaman la velocidad en flujo libre, ¿no? Si tengo vialidades donde si no hubiera congestión, me podría mover a 50 kilómetros por hora y la gran parte del tiempo esas mismas vialidades se mueven a 20 kilómetros por hora, pues el diferencial de 20 a 50 pues es muy alto, ¿no? Ese diferencial es una pérdida asociada a la congestión. Esa pérdida asociada a la congestión nosotros la mezclábamos con el salario promedio y así obteníamos más o menos la estimación de pérdida debida a la congestión vehicular. Ok, muchas gracias. Sí, sí, creo que ahorita también que empezaste a ver esa cuestión de cómo definimos el tráfico o el congestionamiento, ¿no? Porque creo que también se relaciona con lo que dice Isa, de que había una estadística que dice que Londres y México prácticamente no aparecía en ese estudio. Seguramente desde los datos y cómo lo están intentando difundir allá, que a nosotros puede que no nos cheque, ¿no? Entonces, nada más para terminar, una pregunta más que también tiene un comentario, muchas gracias. Nada más que nos vamos a enfocar esto para tener tiempo. Es de Julián Fonseca, habla de cómo funcionan los motivos de viaje, dado que la información no refleja esto. Sin el motivo de viaje es difícil rastrear una cadena de viajes como cambios de modos de transporte. Entonces, y pues las matrices de origen-destino pueden ser sesgadas. Entonces, me imagino cómo identifican estos motivos de viaje, información que ustedes tienen, lo que se puede obtener. Digo, aquí entra un poco, uno, el uso de técnicas de inteligencia artificial y de diferentes modelos, como decía Ilse, para completar la información que no tenemos. Y también pues, utilizamos muchas veces información pública para calibrar nuestros análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la gran mayoría de los motivos de viaje pues, tiene que ver con ir al trabajo o regresar al hogar después del trabajo, ¿no? También tenemos ciertos porcentajes dados por encuestas públicas este, sobre otros posibles motivos de viaje. Entonces nosotros tomamos en cuenta esta estadística pública para calibrar un poco nuestros modelos, ¿no? Y la parte de inteligencia artificial también se utiliza muchas veces para ver, en función de las diferentes actividad económica que tengo en diferentes zonas, pues puedo un poco inferir el motivo del viaje, ¿no? Por ejemplo, hay información igual pública sobre que genera el INEGI, que se llama el DENUE, que es el directorio de unidades económicas, que tiene, digamos, un registro con coordenadas de todos los establecimientos económicos del país. Entonces nosotros podemos saber cuáles son las zonas que tienen mayor actividad industrial, mayor actividad de servicios, mayor actividad de instalaciones deportivas, ¿no? Todo eso nosotros lo tomamos en cuenta para calibrar la información que nosotros generemos y en función de eso, darle más sentido a información que viene, como les decía, viene protegida, viene sin nada, ¿no? No tiene información de sexo, edad, ni nada. Entonces necesitas darle sentido con fuentes de información externa, ¿no? Otra vez, regresando al punto de el Big Data para nada va a sustituir a la información estadística tradicional. No queremos que la sustituya, queremos que ambas se combinen para potenciar realmente el uso de la información para la mejora de la vida de las personas, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Oscar, sí, justamente, digo, de parte mía, de Hobby Q, justamente con ese punto me quedó muy importante, ¿no? El Big Data y las distintas fuentes de datos que ahora tenemos vienen a complementar nuestra toma de decisiones, nuestra imagen de cómo se está comportando la movilidad en una ciudad o en un país, pues que nos da la posibilidad de tener datos con mayor frecuencia, no una vez cada 10 años o cada 5 años, y nos ayuda también pues a medir el impacto de decisiones que tomamos, ¿no? Si abrimos una avenida, si cerramos una o abrimos una ciclovía, si quitamos un carril y ponemos un carril confinado de autobuses o para bicicletas, podemos medir en tiempo real, bueno, en tiempo bueno, real y directo, qué impacto está teniendo en la movilidad de todas las personas, no nada más de los coches, no nada más de los autobuses, sino de todos, ¿no? Y el impacto de los viajes, pero pues las encuestas tradicionales o los métodos tradicionales de recolección de datos todavía son muy importantes, porque nos dan quizá una perspectiva del porqué de algunas cosas, nos explican, nos ayudan a validar modelos que tenemos desarrollados con inteligencia artificial o con otras metodologías, pero finalmente tenemos que validar si corresponden a la realidad o no. Y cada vez pueden hacerse más confiables si ya hay una validación o vemos que no, ¿no? Que hay una divergencia que tenemos que identificar cómo se puede corregir o si definitivamente tenemos que tener datos quizá obtenidos ya de algunos otros métodos tradicionales. Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos. Por ahí había una pregunta respecto a qué tipo de software utilizaban para hacer sus estudios y la visualización de datos. No sé si nos puedes comentar. ¿Utilizan para modelación y análisis de datos? Para modelación y análisis de datos utilizamos R, Mm, principalmente, algunas cosas en Python. Para todo el tratamiento de información sí es Python. Y todo el tema previo, durante la extracción y el tratamiento antes, que es muy importante, antes del análisis de datos, utilizamos SQL, ¿no? Que son modelos de código de consulta a grandes bases de datos, ¿no? Eso es más o menos el día a día de nuestro trabajo. ok, y sí, justo nuestro curso de Big Data es el que ya está grabado, ya está editado, ya será el próximo en salir a nuestros cursos. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo, nada más, bueno, como lo prometí, si alguien más quiere hacer una pregunta o un comentario vivo en línea, ahorita ya podrían abrir sus cámaras y micrófonos, y si no, ya concluimos. Entonces, si alguien tiene algo, me puede alzar la mano. Parece que ya no. Bueno, entonces, si es el caso, pues muchas gracias a todos. Por ahí Oscar les compartió su contacto. Si no lo alcanzaron a tomar, pueden escribirnos un correo a nosotros a HobbyQ y yo los hago el contacto porque sí por ahí vi algunas otras preguntas que se quedaban todavía sin responder. Entonces, pues no sé si Oscar y Ilse quieren agregar algo o si terminamos. No, muchas gracias a todos, agradecerte a ti y a todas las personas que se conectaron por su tiempo. Y pues bueno, ahí atento a contactos posteriores, con mucho gusto, los veré y los atenderé con mucho gusto. Pues muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. En el día de hoy o mañana les compartiré la liga de ya la conferencia grabada, si la quieren ver otra vez o si quieren compartirla con colegas. Creo que se tocaron temas bastante importantes e interesantes. Y bueno, también les avisaré cuándo será específicamente la conferencia de ILSE, que más o menos será en un mes, va a ser en un mes, en unas 4 semanas, y con una temática relacionada. Pues muchas gracias a todos y todas, y pues nos vemos a la próxima.